Cinturón pélvico. Los movimientos que se producen en el cinturón pélvico se realizan gracias a la combinación de movimientos y acciones articulares opuestas entre la articulación lumbosacra y las dos articulaciones coxofemorales, izquierda y derecha. Inclinación anterior. Se refiere a una inclinación hacia adelante cuando el cinturón pélvico rota alrededor de un eje coronal. Al mismo tiempo, en las articulaciones de la columna lumbar se produce una extensión o hiperextensión y en las articulaciones coxofemorales se produce una flexión. Inclinación posterior. La pelvis realiza una inclinación hacia atrás rotando alrededor de un eje coronal. En las articulaciones de la columna lumbar se presenta una flexión, mientras que en las articulaciones coxofemorales se observa una hiperextensión. Las anteriores acciones articulares se producen y se observan mejor desde el plano sagital. Inclinación lateral. La pelvis realiza una inclinación hacia los lados, rotando alrededor de un eje sagital, de tal manera que una de las crestas ilíacas se ubica por encima de la otra con respecto a una línea horizontal imaginaria. En las articulaciones de la columna lumbar se produce una flexión lateral, mientras que en las articulaciones coxofemorales se observa una abducción y una aducción. Rotación. La pelvis realiza una rotación hacia los lados. El giro se realiza alrededor de un eje longitudinal, de tal manera que uno de los coxales se traslada hacia el lado derecho o izquierdo. Por ejemplo, cuando se realiza una rotación de la pelvis hacia el lado izquierdo, en las articulaciones de la columna lumbar se produce una rotación hacia el lado derecho, mientras que en las articulaciones coxofemorales ocurre lo siguiente. En la cadera izquierda se observa una rotación interna, mientras que en la cadera derecha se produce una rotación externa. Los movimientos de rotación izquierda y derecha se producen y se observan adecuadamente desde un plano transversal. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera presenta tres ejes de movimiento con 3 grados de libertad. Por ser una articulación del tipo sinovial, permite una amplia movilidad. En la cadera se presentan los movimientos de flexión y extensión. En la flexión, la cara anterior del muslo se aproxima al tronco y en la extensión se produce el movimiento de retorno del muslo a la posición anatómica, pudiendo llegar más allá de dicha posición, estando limitado únicamente por la tensión del ligamento iliofemoral. Estos movimientos se dan alrededor del eje frontal, se producen y se observan desde el plano sagital. Abducción es el movimiento que realiza el muslo cuando se aleja de la línea media del cuerpo en dirección hacia afuera. Por su parte, la aducción es el retorno del muslo a la posición anatómica o acercamiento a la línea media del cuerpo. Ambos movimientos se dan alrededor del eje sagital y se producen y observan adecuadamente desde el plano frontal o coronal. Los movimientos de rotación interna y externa se observan mejor si se encuentran acompañados de una flexión en la articulación de la cadera. La rotación interna ocurre cuando la cara posterior del muslo gira hacia afuera, mientras que la rotación externa ocurre cuando la cara posterior del muslo gira hacia adentro. Se dan alrededor del eje longitudinal, produciéndose y observándose adecuadamente desde el plano transversal. En la articulación coxofemoral, al igual que en la articulación del hombro, se presenta también el movimiento de circunducción, producto de la combinación de movimientos que se dan alrededor de los 3 ejes de referencia. La articulación de la rodilla, por su parte, presenta los movimientos de flexión cuando la cara posterior de la pierna se aproxima a la cara posterior del muslo y extensión cuando la cara posterior de la pierna se aleja de la cara posterior del muslo, retornando a la posición anatómica. Ambos movimientos se dan alrededor del eje frontal y se producen y observan adecuadamente desde el plano sagital. En la rodilla también se presentan movimientos de rotación interna y externa, pero estos se dan únicamente cuando ésta se encuentra flexionada. En extensión es imposible realizar movimientos de rotación debido a un bloqueo articular existente entre la tibia y el fémur. La rotación interna se presenta cuando la punta del pie gira hacia adentro, mientras que la externa es todo lo contrario. La punta del pie gira hacia afuera, movimientos que se dan alrededor del eje longitudinal y se producen y observan adecuadamente desde el plano transversal. Finalizamos con las acciones articulares que se presentan en el tobillo y pie, compuesto por las articulaciones intertarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. En el tobillo se presentan únicamente los movimientos de flexión y extensión, cuya denominación adecuada es flexión dorsal o dorsiflexión cuando el dorso del pie se acerca a la cara anterior de la tibia y flexión plantar cuando el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la tibia. Se dan alrededor del eje frontal y se producen y observan adecuadamente desde el plano sagital. Los movimientos del pie, por su parte, son inversión y eversión. La inversión es un movimiento producido por una aducción acompañada por una extensión y ocurre cuando la planta del pie gira hacia adentro, mientras que la eversión
es un movimiento combinado entre una abducción y una flexión que se produce cuando la planta del pie gira hacia afuera. Ambos movimientos se dan alrededor del eje sagital y se observan adecuadamente desde el plano frontal o coronal. Hemos finalizado con la descripción de las acciones articulares que se presentan en las principales articulaciones del cuerpo humano, las más utilizadas cuando desarrollamos actividad física. Si bien no se han descrito los movimientos de todas las articulaciones, es necesario destacar la importancia del conocimiento aquí desarrollado. Se han abordado aspectos muy básicos de la fisiología del movimiento articular. Conocer al detalle cada una de las acciones articulares que se presentan en el cuerpo humano es imprescindible para desarrollar análisis del movimiento efectivos y así comprender de una mejor manera cómo funciona nuestro cuerpo al moverse. No está de más decir que el conocimiento presentado permite instruirnos acerca del manejo de la terminología científica adecuada que se emplea para la descripción e interpretación de los diferentes movimientos. De ahora en adelante es necesario que comprendamos y manejemos a la perfección cada uno de los planos corporales y los movimientos que dentro de ellos se presentan, ya que los mismos forman parte de las bases teórico-prácticas que nos permitirán determinar la perspectiva visual desde la que deberemos realizar la captura del movimiento cuando comencemos a desarrollar la técnica de videografía para nuestros análisis biomecánicos. Debo hacer énfasis en el hecho de que es fundamental comprender a la perfección los fundamentos de fisiología articular desarrollados en esta fase del curso para poder desempeñarnos adecuadamente en el campo de la biomecánica deportiva.